¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video del proyecto de la van. Y bueno, empezamos con otro día más de este muy bonito proyecto. Oigan, qué bonito piso, Neta nos quedó increíble, güey. Se ve muy bonita. Ya es una cosa pisar. Vayan a checar los videos anteriores si se los han perdido. En verdad, hemos tenido un muy buen avance las últimas semanas. Chequen también esto, la cocina. El tanque no está bien puesto, pero ahí está ya la cocina casi terminada, banda. Y en este video vamos a trabajar en esta parte de acá atrás. Así es, amigos. Se llegó el momento de comenzar a trabajar en la instalación eléctrica. La parte de aquí dentro de la van. Después de estar pensando mucho cómo iba a hacer esto, creo que encontré una muy buena forma de optimizar lo mejor posible los espacios. Ya saben, en una van el espacio es lo más importante. Y para ello lo que vamos a hacer es hacer una estructura encima del paso de rueda para poner nuestras baterías acá arriba. Ahorita un reto les presento las baterías y el equipo que vamos a instalar. Neta, está increíble. Pero miren, aquí más o menos hice un dibujo. Está horrible, no me juzguen, pero es como para nada más darme una idea. Y es esto. Ya sé que está muy feo, pero aquí está el paso de rueda y es lo que necesito primero hacer. Vamos a hacer como una especie de caja que va a funcionar como mesa para arriba poner nuestras baterías. Por ahí vamos a empezar. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar en este video. Primero, antes que nada, tenemos que ir por madera. Como necesitamos que esto aguante muy bien el peso, vamos a ir por unos listones de madera y eso después lo vamos a forrar con triplay porque las baterías son pesaditas, entonces necesitamos que tenga una muy buena base. Vámonos al Home Depot. No acostumbro a comprar la madera ahí, pero la última vez que fui vi una madera que me gustó mucho y estaba a muy buen precio. No quiero que pase lo de la vez pasada de los listones, entonces vamos a dar una vuelta. Bueno, venimos llegando al Home Depot. Ya llegamos acá a la madera y ando buscando. Es que una que me gustó. Miren, este tiene un chanfle increíble, esa no. Pero esta se ve bien. Quiero que chequen esto. Vean. Si supieran cuántas personas han pasado aquí al lado que trabajan justamente en Home Depot y nada más pasan así como si nada. Vean, allá va uno. ¿Qué pasó ahorita? Nadie te ofrece ayuda, absolutamente nada aquí. Neta, en verdad no me gusta venir a Home Depot porque el personal de aquí es cero amable, güey. Neta, nada más pasan todos cambiando como agarró uno que no servía y ya se van. Ya tenemos aquí la madera lista. ¿Cómo pasa esta vida? Ya regresamos del Home Depot con la madera. Hay algo que se me ha hecho siempre bien curioso respecto a las medidas de la madera. Y es que no sé por qué son tan diferentes. Por ejemplo, estos tablones te los venden de 1 pulgada por 2 pulgadas. Se supone que aquí tiene 1 pulgada y aquí son 2. Pero aquí pueden checar que no llega ni a 2 centímetros. 3/4 de pulgada. Y de este lado se supone que deberían ser 2 y es 1,5 pulgadas. O sea, ¿por qué no mejor los tienen en una categoría de, no sé, 3/4 de pulgada por 1,5 pulgadas? Es lo que se me hace bien curioso. Pero bueno, creo que es porque lo miden antes de cepillarlo o algo así. Ahora miren, de este lado ya tenemos el mueble del refrigerador aquí arriba. Mueble que tuvimos que modificar un poco porque no contemplamos piso y techo cuando lo hicimos, entonces el mueble ya no entraba. Entonces lo que hice fue recortarlo de acá arriba, enderezamos unos entrepaños que estaban como medio chuecos, pusimos más amarres en la parte de atrás que se pueda fijar, resanamos de este lado, vean, ya está todo resanado y listo para pintarse. Y en la parte de aquí arriba pues va a ir el techo. Ahora, eso no importa ahorita. La estructura va en esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a usar madera como base porque creo que eso le va a dar una mejor rigidez porque pues tiene que cargar 2 baterías por el momento, aunque la idea es que sean 3, pero necesitamos dejar el espacio para esa batería porque si no después ¿dónde la vamos a poner? Entonces lo que voy a hacer primero es cortar listones de ahí, o sea, aquí tengo que dejar un espacio, aquí justamente, ¿por qué? Porque iba a pasar la tubería de agua, entonces tengo que dejar un espacio ahí, pero vamos a cortar listones de 67 centímetros, yo creo que voy a cortar 3, uno para allá, otro que va a estar arriba, otro que va a estar abajo y después vamos a cortar los que van a subir y los que van a ir para allá para hacer como una especie de caja y después ya le vamos a poner el triplay. Ya tenemos las primeras piezas cortadas que son lo largo del mueble. Se supone que esta debe de ir algo más o menos así. Lo que estoy pensando es que aquí tengo estos orificios, entonces esta lámina está muy delgada, pero creo que ya con las 3 puede agarrar buen cuerpo. Creo que vamos a meter unos remaches ahí.
para que tenga mejor superficie de contacto, algo así más o menos. El día de ayer fue mucho estar pensando cómo iba a ser esta estructura para las baterías y para todo el sistema eléctrico, y después de estar viendo lo de poner los remaches enroscables y todo eso, me di cuenta que ese punto de anclaje sí lo puedo utilizar, pero es muy débil. Si ven, lo único que tenemos son 2 remaches, es todo. Digo, igual lo puedo utilizar, pero la verdad es que no creo que haga tanta diferencia, sobre todo que esta lámina, como ven, se mueve, es muy débil. Entonces cambiaron un poquito los planes. En lugar de trabajar en armar una estructura sobre la van, lo que estamos haciendo es hacer una estructura sólida y después pegarla a la van. Es la idea hasta ahorita. Por eso decidimos hacer esta caja de madera, la cual ahorita está en plena construcción, pero la idea es que esa caja llegue hasta allá, vean, darle suficiente soporte, apoyo y todo para que aguante. Ahorita el problema principal que tenemos es esta esquina, que esa esquina creo que le vamos a dar soporte de este lado, y ahorita lo que vamos a hacer es reforzar la parte de arriba, que es donde va a cargar las baterías. Y también estaba viendo que estos laterales, que digo, van a ser muy grandes porque las baterías son muy grandes, podemos utilizarlos para pues toda la cuestión de el panel de control y todo eso. Entonces, de esta forma estamos aprovechando mucho lo que es el espacio del paso de rueda y tratando de optimizar lo más posible, pero a la vez también haciendo una estructura sólida que aguante el peso, que aguante el movimiento. Entonces, ahorita les muestro cómo van las actualizaciones. Ahorita andamos cortando para porque vean, ahorita no está nada fuerte. Miren, ya más o menos quedó la estructura. Déjenme se las muestro. Quiero que vean primero que está ligera. Era lo que se buscaba, o sea, tener firmeza, pero que no agregara mucho peso. Y chequen, así es como va hasta ahorita. Se supone que esta es la parte de arriba, la parte que va a llevar las baterías. Y como pueden ver, tenemos muchos soportes. Vean, aquí, acá, hacia acá. O sea, ya está muy sólida. Se van a preguntar por qué no le puse estos soportes mejor acá. Bueno, es que la idea es poner aquí y acá para lo que es el panel de fusibles. Tal vez a lo mejor voy a ver si acá puedo poner el inversor, el MPPT y todo eso. No sé, vamos a ver si podemos hacer eso. O si no, mínimo que quede listo para aprovechar el espacio para otras cosas, ¿no? Vamos a ponerlo. Y así es como debería quedar. Chequen. ¿Qué opinan? Neta, se ve muy bien. Les digo que estoy pensando cómo poder darle algo de soporte justo con el framing. Bueno amigos, hemos tenido mucho avance respecto a la base para el sistema eléctrico. Y quiero que vean cómo va en la base de las baterías. Miren, esa es la estructura que estuvimos armando. Ahorita lo que hicimos fue cortar esas hojas de AAA de 15 milímetros. Esta es la que va a ir, por ejemplo, aquí arriba, que ya esto le va a dar mucha estructura a esta base. Esta va a ir en esta parte de aquí lateral y queda hasta arriba para que también le dé estructura a las baterías y que no se vayan a estar como moviendo. Y esta que ahorita estaba puesta ahí, pero quería que vieran cómo se ve toda la estructura por dentro. Esta es la que va a quedar justamente aquí. Y miren, así, de esta forma, creo que alcanzan a ver bien, es como va a ir nuestra estructura para las baterías. De este lado va a ir fijado a un framing que también hicimos para la pared, donde va a ir el sistema eléctrico y todo, y justamente le va a dar soporte a este lado que le falta. Pero chequen cómo quedó toda esta parte de acá. Neta, está muy bien, sí me gustó y está súper fuerte y no debe de batallar nada con las baterías. Por cierto, baterías que déjenme les muestro porque están neta increíble, quiero que las vean. Andamos bien entrados con el mueble de las baterías, amigos, pero no hemos hablado de qué baterías vamos a meter a la van. Y miren, esto es muy común. La gente cuando está camperizando una van o haciendo una camper van y les toca la parte eléctrica, en lo que más piensan es paneles solares. ¿Cuántos paneles solares voy a meter? ¿Cuánto voy a generar de paneles solares? Pero lo verdaderamente importante aquí, gran parte y el corazón de tu sistema eléctrico son las baterías. Yo les recomiendo que pongan mucha atención a esta parte de las baterías, ya que tenemos muchos tipos de baterías, pero sobre todas hay una que les recomiendo, que es el litio ferrofosfato, o las pueden identificar por estas siglas que casi siempre aparecen así, porque como les digo, se pone mucha atención en los paneles solares, pero a la hora de escoger baterías, escogen AGM o escogen de plomo incluso. Entonces, primero que nada, les voy a decir 5 cosas importantes por las cuales deben elegir baterías de litio ferrofosfato a comparación de otro tipo de baterías. Número 1. La vida útil o los ciclos que tiene de vida la batería. Una batería, hablando de AGM, por ejemplo,
tiene alrededor de 400, 500, póngale 700 ciclos de vida, dándole el mejor uso. Básicamente la tienes que reemplazar en un par de años. En cambio, las baterías de litio ferrofosfato tienen alrededor de 5000 ciclos de vida. O sea, sí son un poco más caras, pero va a ser una inversión a largo plazo porque esas baterías te van a durar más o menos 10 años. Entonces, ahí está un factor muy importante por el cual elegir las de litio en lugar de AGM o en lugar de baterías de plomo. Número 2, la energía real que puedes obtener. En una de plomo, por ejemplo, hablamos de una batería de 100 amperios hora. Solamente puedes usar cerca de la mitad sin llegar a ponerla en riesgo o dañarla. O sea, no las puedes descargar el 100%. Ya si está cerca del 50% de descarga, la batería está corriendo un riesgo. En cambio, si tienes litio y tienes una batería de 100 amperios hora, los 100 amperios hora son utilizables. Incluso si te quieres ver muy conservador, hasta un 90% puedes utilizar y a la batería no le va a pasar nada porque están hechas para eso, para tener ciclos completos de carga y de descarga. Número 3, el factor del peso. Y esto es muy importante. Cuando están camperizando, el peso juega un papel súper importante. A lo mejor de inicio no lo ves, pero ya cuando empiezas a sacar cuentas de todo lo que estás metiendo, vaya que influye mucho. Aproximadamente una batería de litio pesa alrededor del 40% de una batería de plomo. O sea, imagínense, por batería, supongamos que van a meter 2 o 3 baterías, es un 60% menos de peso que una batería de plomo o una batería GM. Entonces, en peso van a ahorrar bastante. Obviamente, el peso a largo plazo se traduce hasta incluso en eficiencia de combustible. O sea, la verdad es que sí juega un papel muy importante. Y ahora, suponiendo que van a meter 3 baterías, a lo mejor en litio pueden ser cerca de los 60 kilos, cuando en AGM estarían arriba de los 150, 140, 160 kilos. O sea, sí es un cambio muy grande. Número 4, la carga. Eso es importante. Las baterías de litio aceptan mucho más corriente, mucho más carga de golpe. De esta forma puedes recuperar energía mucho más rápido, cargando de tus paneles solares, si quieres conectarlo a una toma corriente o también si quieres cargar por alternador, la batería acepta carga mucho más rápido. Y número 5 y último, el voltaje. Las baterías de plomo pierden fuerza conforme se van descargando. Tal vez cuando está cargada al 100 tiene un voltaje, pero si ya está al 80, al 70, al 60, ese voltaje va disminuyendo. Entonces no tenemos un voltaje constante que a la larga te puede llegar a dañar algunos aparatos. En cambio, el litio tiene un voltaje muy constante. No importa que estés al 30% o ya casi a punto de descargar, siempre te va a dar un voltaje muy estable. Eso significa que todos los aparatos electrónicos o incluso tu inversor va a trabajar mucho mejor al tener un voltaje estable. Ahora bueno, déjenme les muestro las baterías que voy a meter yo en la van. Y esto, neta, es lo último en tecnología, están muy padres. Y bueno amigos, aquí la tenemos. Y es nada más y nada menos que la Smart Lithium Iron Phosphate Pro. Un nombre un poquito largo, pero créanme que vale bastante la pena. Esto que ven aquí es una batería inteligente, es una batería de 200 amperios hora. O sea, esto es mucho almacenamiento de energía. Hice bastante investigación y di con un kit de Renogy pensado específicamente para vans, para autocaravanas, que neta está muy completo. Ya vieron que instalamos los paneles solares, tenemos 3 paneles de 200 watts cada uno. De esas baterías tenemos 2. Ahorita por lo pronto vamos a andar con 2, pero la idea es meter otra lo más pronto posible, que tengamos un total de 3 baterías y un total de 600 amperios hora. Aparte, en este kit de Renogy vienen muchas más cosas que les voy a ir mostrando en este y los próximos videos. Pero ahorita quiero que hablemos de esta batería y de por qué neta son tan increíbles. ¿Y qué les parece si de igual manera les doy 5 puntos por los cuales tienen que adquirir estas baterías si están camperizando una van o tienen un proyecto similar? Número 1, y esto para mí es muy importante, aunque mucha gente luego no le presta atención a esto, y es el BMS. El BMS es básicamente el sistema de manejo de batería, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy claro es: 1, almacenamiento. Sí, esta batería es de 200 amperios hora, pero muchas baterías que son de 100, de 200 o de 300 o más amperios hora únicamente te entregan 100 amperios de potencia. Eso se debe al BMS. En este caso, esta batería es de 200 amperios hora, pero sí te entrega 200 amperios. Y eso, créanme que es un valor muy importante, sobre todo si van a correr un inversor o si tienen un inversor muy grande. Los amperios importan mucho. Y si ustedes van a buscar una batería, sobre todo baterías de litio, verifiquen que el BMS les entregue
la capacidad de la batería. Ya cuando hablemos de inversores, todo eso les voy a explicar la importancia de esto, pero créanme, o sea, sí, verifiquen mucho eso al comprar una batería. Número 2. La seguridad. Esta batería es muy segura. De por sí, el litio ferrofosfato es un material muy seguro. Bueno, esta batería, al ser inteligente, tiene un cerebro, llamémoslo así, que está todo el tiempo vigilando más de 60 puntos críticos en la batería. Y ante cualquier problema que llegue a haber, que les digo, es muy raro porque esas baterías son muy seguras, reacciona súper rápido para suprimir el problema y reacciona 40 veces más rápido que una batería convencional. Y créanme que ese tema de la seguridad es muy importante y estas son baterías muy seguras. Número 3. Hay un problema que no les comenté ahorita en los puntos pasados de por qué litio, pero hay un problema que tiene el litio y es que cerca de los 0 grados deja de permitirte cargar o descargar. Básicamente te quedas sin energía cuando te acercas a los 0 grados. Ese es un problema muy común en la van life y es que mucha gente que va a lugares muy fríos, a lugares donde hay nieve, a montañas, batallan mucho con su sistema de energía. No sé si ustedes han notado que luego los ven poniéndole calentadores a las baterías y es porque sí, el litio tiene ese problema. Cuando está cerca de los 0 grados, deja de cargar y de descargar, o sea, la batería deja de funcionar básicamente. Y si tú la forzas a trabajar, la puedes dañar. Bueno, les mencioné que esta batería es inteligente, entonces tiene un sistema que se llama self-heating, el cual se autocalienta. Cuando la batería detecta que está llegando a una temperatura cerca de los 5 grados, empieza a activar, es que eso está muy loco, empieza a activar un sistema de calentamiento interno. Tiene como unas almohadillas, la cual, conforme se va acercando a los 5 grados, empieza a activarlo y hace que la batería nunca llegue al punto crítico de temperatura y siempre puede estarse cargando y descargando. Esto lo hace de forma automática, amigos. La batería es inteligente, o sea, neta, eso me voló la cabeza. Entonces, ustedes van a hacer un proyecto así y les interesa o les gusta mucho ir a climas muy fríos, créanme que esto tienen que hacerlo, porque si no se van a quedar sin energía. Y estar en un clima así de frío, sin energía, es un problema. Número 4. ¿Les mencioné que esta batería es inteligente? Claro que sí, muchas veces. Bueno, también esta batería tiene Bluetooth. Seguramente han notado, si han visto videos de camperizaciones, que lo que hacen es que cuando conectan las baterías, en el negativo de la batería ponen un aparato llamado shunt, o que es básicamente un monitor para poder estar viendo tu batería, para poder saber cómo está el amperaje, cuánta carga tiene, etcétera, ¿no? Puedes ver todos los valores. Bueno, en estas no es necesario, son baterías inteligentes, amigos, ellas tienen Bluetooth y por medio de la aplicación Bluetooth te conectas desde tu celular y puedes ver todo de la batería, no necesitas instalar absolutamente nada. Ahí puedes ver cuántos amperios tienes, cuánto está cargando, cuánto está descargando. Vaya, que son tan inteligentes que hasta las actualizaciones de la batería son por medio de tu celular. Recientemente cuando las abrí, rápido te conectas y me pidió una actualización, la cual se hizo súper rápido, tardó 1 minuto tal vez, y así se actualizaron las baterías y están en su versión más nueva de software. O sea, cuando les digo que esas baterías son inteligentes es porque en verdad tienen todo eso, está increíble. Y número 5, la construcción y el diseño. Estas baterías tienen una certificación IP67. Es resistente al agua, al polvo y a las vibraciones. Y algo muy importante es que cuenta con una carcasa retardante de fuego, con una certificación UL94. Entonces, les digo, son baterías muy seguras. Aparte de que tienen un diseño muy compacto, tomando en cuenta el almacenaje que tiene de energía. Y como les digo, son baterías muy seguras. Y no podemos dejar pasar, obviamente, las medidas porque es importante. Tenemos 46.7 centímetros por 21.2 de ancho por 20.8 de alto. Entonces, sí, son baterías muy eficientes y de muy buen tamaño. Y por eso fue, amigos, que escogí estas baterías de Renogy. Están increíbles, son muy tecnológicas, son muy seguras, son muy potentes. Y como les digo, de estas vamos a poner 2. Tenemos 2 baterías de estas que son 400 amperios hora. Y la idea es, en corto plazo, sumarle una extra. Por eso mi mueble lo hice pensando en 3 baterías, pero pues vamos a ver si eso se da pronto. Ahora tengo una preocupación y es que necesito revisar si el alternador de mi van es inteligente o no. Espero que no sea tan inteligente como estas baterías porque eso me puede meter en un problema.
Pero bueno, vamos a revisar eso. Para el siguiente proceso tenemos que revisar algo muy importante y es conocer si el alternador de nuestra van es un alternador inteligente o no. Esto es muy sencillo y ahorita les voy a explicar muy fácil cómo poder hacerlo, pero necesitan un multímetro, es necesario para poder probarlo. Necesitamos acceder primero que nada a la batería del vehículo. Para ello, en mi caso, tengo que abrir este compartimento porque ahí está la batería. Ya que tenemos acceso a la batería, vamos a poner nuestro multímetro y vamos a ponerlo obviamente positivo en positivo y negativo en negativo. Mi batería está un poquito baja, hace días se me descargó, entonces ahorita está en 11.78, pero miren, está bien, o sea, sí arranca. Y justo eso tenemos que hacer, hay que arrancar el vehículo. Vamos a arrancarlo. Seteamos un cronómetro, revisamos el voltaje que nos da, que en este caso nos está dando 13.86 y vamos a dejarlo así prendido, por eso les dije que pusieran el cronómetro entre 5 y 10 minutos aproximadamente. Algo muy importante es que cuando vayan a ejecutar esta prueba no deben tener nada encendido, ¿va? Recuerden no tener luces encendidas en el vehículo, ni el estéreo, ni el retrovisor con pantallas que tienen uno. Procuren tener encendido lo menos de cosas posible. Han pasado ya más de 10 minutos, amigos, y nuestro voltaje todavía sigue rondando por 13.83, 13.85. ¿Qué significa esto? El voltaje está muy constante. Significa que no tenemos un alternador inteligente en nuestra van y eso es muy bueno. Si ustedes por ejemplo encienden su van y está en 14.4 y ahí se queda, también está bien. ¿Cómo se pueden dar cuenta si es inteligente? Bueno, si de repente el voltaje fluctúa mucho, si de repente baja a 12.2, 12.4, 12.5, 12.8, 13.1, 13.6 y otra vez a 12. Si baja demasiado, o sea, si baja muy considerablemente, entonces significa que ustedes tienen un alternador inteligente. Otra forma de revisarlo de forma física, que es muy sencillo, pero es la forma más eficiente de hacerlo, es revisar en la terminal negativa de la batería. Si ustedes tuvieran un alternador inteligente, la batería, el negativo debería de verse más o menos así. Aquí debo poner una imagen. Regularmente tiene un conector que es un BMS básicamente y es muy notable. Entonces esas son dos formas de revisarlo. En nuestro caso no tenemos alternador inteligente y eso es muy bueno para el siguiente proceso. Voy a continuar con nuestra instalación eléctrica y lo que vamos a hacer ahora es pasar un cable desde la batería, todo por aquí, hasta allá atrás donde está nuestra instalación eléctrica. Ahora para ello necesitamos quitar esos tornillos, quitar esta pieza. Vamos a pasar un cable por aquí y lo vamos a mandar, yo creo que por esta parte hasta allá atrás. Tuvimos que desarmar hasta el plástico del asiento para poder quitar esa pieza. Vean, quitamos este plástico de aquí para poder quitar este, quitamos este de acá y quitamos este de acá. Ahora está todo muy sucio, muy sucio. Vamos a limpiar, vamos a aspirar y ahorita vamos a pasar el cable que pues debe de ir por aquí y pasar por ahí. Ya quedó limpio esto y ahora toca terminar de pasar nuestra manguera. Ya la tenemos aquí y estoy viendo cómo sujetarla. Creo que la voy a sujetar a uno de esos tornillos. Ya acabamos de limpiar aquí y de pasar el cable hasta esta parte. Vean cómo quedó, ya limpiecito. Este es el cable que viene, o más bien que va a ir hasta allá atrás, y justo aquí pusimos nuestro fusible y ya están los dos cables negativo y positivo que van a ir para la batería. Me hubiera gustado que la manguera llegara hasta acá adentro, pero no, ya era imposible. O sea, esto se levantaba muchísimo y pues creo que está bien así. Miren, ahí no hay nada con que se dañe. De hecho la pasamos por aquí arriba, esos cables no hay forma de que la puedan dañar y no hay ningún filo o algo con lo que se pueda pasar atrás. Entonces creo que estamos bien. Ya terminamos de pasar el cable desde la batería hasta allá atrás y seguramente se van a preguntar, ¿y ese cable para qué es? ¿Para qué lo necesitas? Ese cable va a ser para la carga por alternador. En la van vamos a tener dos opciones para poder cargar nuestras baterías. Uno es con paneles solares, que como ustedes saben tenemos 600 watts de paneles solares, y otro es con la carga por alternador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto que tenemos aquí es el cargador DC-DC de Renogy. Es un cargador de 50 amperes y solamente este producto funciona como cargador de DC de alternador y también funciona como MPPT para los paneles solares. Por si no sabían, los paneles solares necesitan un controlador de carga, que es básicamente un MPPT. Él se encarga de recibir la carga de los paneles solares y de enviarla a nuestras baterías para poder cargarla. Bueno, este producto hace las dos cosas y cabe destacar lo increíble que es, porque aparte de todo es de 50
amperes. En la caja tenemos esta tarjetita de Renogy, tenemos unos stickers obviamente y tenemos aquí nuestro manual. Hay dos versiones, hay uno de 30 amperes y hay uno de 50 amperes. Este es el de 50, es el más grande. Y algo padre es que funciona de manera inteligente. O sea, si tú estás, por ejemplo, estacionado y obviamente estás de día y estás recibiendo mucho sol tus paneles solares, vas a poder cargar hasta 50 amperes de paneles solares. Si tú vas a hacer un trayecto largo y dices, ¿sabes qué? Voy a manejar 3 horas y voy a aprovechar esa energía que voy a generar. Bueno, pues vas a poder estar cargando 50 amperes desde tu alternador. Aquí la cuestión es que es combinado. No puede ser 50 amperes de cada uno. Cuando activas los dos, lo que hace es que divide lo que son las cargas. Agarra un 50% del alternador y puede agarrar lo demás de los paneles solares. Pero vaya que es increíble, o sea, funciona con muchas baterías. Otra cosa que está increíble también es que tiene el módulo de Bluetooth, el cual lo tenemos y está bien padre porque no necesitas conectar nada, todo lo vas a ver desde el celular. Nos incluye básicamente estos 3 cables. Este es para meterlo en sus baterías, un termómetro que nos va a indicar la temperatura de las baterías. Nosotros no lo necesitamos porque nuestras baterías pues son inteligentes, ¿no? Entonces esto no lo vamos a necesitar. También tenemos este cable, el cual es un sensor de voltaje, que tampoco ya no lo vamos a necesitar porque nuestras baterías están integradas a un ecosistema de Renogy que funciona a través de Bluetooth. Y miren, esto es lo que hace toda la magia. De este lado únicamente conectamos positivo de los paneles solares, positivo de nuestra batería del vehículo y acá sacamos positivo y negativo de lo que es nuestras baterías. Obviamente los negativos tienen que ir a sus baterías o pueden ir a un busbar que va a ser lo que vamos a hacer nosotros y listo, ya con esto hace todo el trabajo. La configuración es mínima, únicamente tienen que escoger qué tipo de batería tienen y es todo. Él hace completamente su trabajo. Esto es lo que vamos a instalar. Eso es lo que va a hacer que nuestros paneles solares y que nuestra batería, nuestro alternador carguen las baterías de la van. Entonces, bueno, vamos a darle con las conexiones. A empezar tenemos que terminar todo el tema del cajón y todo eso para poder empezar ya a instalar todo, pero neta, esto está increíble, ¿eh? Si están camperizando una van, les recomiendo ampliamente que se armen de uno de estos. Aparte son 50 amperes, o sea, sí es una buena cantidad de carga la que pueden obtener. Y aparte que se evitan de comprar dos dispositivos, o sea, uno que sea MPPT y otro que sea cargador de CDC. Este ya tiene los dos en uno. Bueno, vamos a darle. Ya vamos a poner la tapa de arriba a nuestro mueble de las baterías. O sea, chequen cómo quedó. Al final hasta un enángulo le metimos allá, pero no, hombre, ya me senté yo arriba de esto y la neta aguanta súper bien, no va a tener ningún problema. Y ya con todo esto pues obviamente se va a volver mucho más fuerte el mueble de las baterías. Tiene buena estructura y esto le va a dar más solidez. Así es como nos quedó la parte de arriba. Ahora vamos a cortar la pared. Esta pared, lamentablemente no tengo un triple que me llegue hasta allá, pero casi llega. Entonces vamos a hacer una sola pieza, ya la tengo medida y vamos a cortar para cubrir todo esto hasta allá, que básicamente es esta que ven aquí. Chequen, ahí está la línea, aquí y así. Y nos faltarían creo que como 10 centímetros, pero ya ahorita pues de ahí le completamos lo que le falte. No está muy escuadrado todo, entonces tuvimos que sacar medidas cada 10 centímetros como para seguir la forma. Bueno, esperemos que nos quede bien, y lo voy a tener que hacer con la caladora debido a que no es como un corte recto. Bueno, ya hicimos el corte. Ahora hay que esperar que sí quede. Pues miren, así quedó la pared. Les digo, le falta de aquel lado como 10-15 centímetros, pero chequen, así fue como quedó. Y lo que estamos viendo es si le hacemos el recorte para esta pared de la base de las baterías, o si más bien ajustamos esta pared al espacio que ya hay, porque así la tenemos hecha. Como pueden apreciar, tiene un corte ya, y es porque justo aquí va a ir nuestro panel de fusibles. Y
llega hasta arriba porque va a servir para que las baterías no se muevan. Entonces estamos viendo cómo lo hacemos. Si recortamos el mueble y que entra así, estamos analizando eso. Listo, amigos, ya quedó esta parte terminada. Quiero que vean cómo quedan las baterías. Miren, ahí está, ahí se ve la pared donde vamos a montar toda la instalación eléctrica y ahí están las baterías. Eso todavía no está fijado, ¿va? Esto y esto también todavía no está fijo, nada más está fijo la base donde están sentadas las baterías, y esto porque todavía necesitamos sacar cables y cosas que tenemos ahí adentro, entonces no podemos cerrar eso. Eso tampoco está fijo todavía, apenas vamos a cerrar todo, pero quise poner las baterías para que se dé una idea cómo se ven ya montadas en la van. Estoy pensando si les pongo aquí como una madera de separación para que cada una tenga su espacio y no se vayan moviendo. De hecho, la idea también es ponerles, o sea, asegurarlas con una correa o algo así para que no se muevan. Y también le falta aquí la otra pared que va a llevar. Y obviamente estamos dejando el espacio para la futura batería, que esperemos no tome mucho tiempo en que llegue. En esta parte de aquí va a ir justamente lo que les mostré, el cargador de SDC y el MPPT. Van a ir fusibles, van a ir bus bars, va a ir inversor. Todo vamos a ponerlo de este lado, y si nos falta espacio tenemos esta pared todavía. Por eso también se pensó en dejar esto libre, para que así toda la instalación eléctrica quede de este lado. Pero ¿qué tal? Miren, ¿qué les parece cómo quedó? Neta está muy chido, el mueble quedó muy resistente y pues todavía falta ponerle los soportes laterales, frontales, entre baterías, pero se va optimizando mucho el espacio. Y aparte, lo mejor de todo y que yo no contemplaba es que me va a quedar aparte esto de bodega como para guardar cosas. Yo nada más contemplaba que me iba a quedar la parte del pasillo, porque de este lado supone que va la instalación de la plomería y de este lado va todo lo eléctrico. Entonces dije, voy a tener un pasillo aquí en medio donde voy a poder guardar cosas, y también unos cajones que van a ir de aquel lado, pero bueno, eso ya más adelante. Pero vean, o sea, como optimizamos mucho el espacio, vamos a tener esto de aquí todavía que, pues no sé, para algo podrá servir. Pero bueno, amigos, con esto terminamos este video. En el siguiente video de la instalación eléctrica ya vamos a conectar absolutamente todo. O sea, ya tenemos todo cableado y ya tenemos todo listo. Nada más ya para ponernos a conectar los paneles, que ya están aquí los cables, conectar lo del alternador, conectar fusibles, todo lo que va a ir de este lado, y para esa forma ya dejar lista nuestra instalación eléctrica. Pero bueno, con esto nos despedimos. Gracias por haber estado por acá, ojalá se hayan pasado chido en este video. Si quieren adquirir algo de esto, les dejo todos los enlaces en la descripción para que puedan revisarlos, y cualquier duda que tengan déjame en los comentarios y con gusto les voy a responder. Cuídense mucho, soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.